Drive to Survive es una serie genial, pero ¿qué resultados concretos ha obtenido la Fórmula 1 con esta serie y cómo lograron hacer un contenido tan bueno? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Reporte 7. Ya lo hemos mencionado varias veces en este canal, estamos en una época en la cual el contenido es rey. Y me parece que uno de los mejores ejemplos de eso es Drive to Survive, la docuserie de Netflix documentando las temporadas de la Fórmula 1. ¿Cómo se creó esta serie? ¿Cómo y por qué se creó esta serie? Vamos a ver un poquito del contexto. Todo empieza en 2017 cuando el grupo Liberty Media adquiere la Fórmula 1. En ese momento la Fórmula 1 ya era un monstruo comercial y ya era tremendamente exitosa gracias al trabajo de su director Bernie Ecclestone. La Fórmula 1 tenía un promedio de televidentes por carrera de 100 millones. Y en 2017, cuando ya era propiedad de Liberty Media, pero apenas lo acababan de comprar, en 2017 había tenido ingresos de 1.800 millones de dólares. Sin embargo, ya también tenía algunos problemas y es que la mentalidad de Ecclestone estaba ya un poquito rezagada. Esos 1.800 millones de dólares de ingresos palidecían un poco en comparación con otras ligas, por ejemplo como la NFL que tuvo 13.000 millones de dólares de ingresos, o la MLB con 10.000 millones o la NBA con 8.000 millones de dólares de ingresos en el mismo año. Además también uno de los grandes problemas es que la Fórmula 1 se estaba quedando un poco en el pasado. Bernie Ecclestone tuvo una declaración que pasaría a la historia como una declaración bastante infame, en la cual decía que no le interesaba atrapar audiencias jóvenes porque a fin de cuentas los chicos no tenían dinero. Decía que él prefería llegar al señor de 70 años que tenía mucho dinero en el banco y que iba a consumir los productos de los patrocinadores, cosa que los chicos no iban a hacer. También dijo en esa misma ocasión que había analizado cosas como Twitter o Facebook o Instagram, pero que no les encontraba mucho valor, que a lo mejor estaba un poco chapado a la antigua, pero que no le veía gran valor a tuitear y a esas cosas. Y todo eso ya se estaba reflejando en los resultados de la Fórmula 1 porque, por ejemplo, su base de fans ya estaba envejeciendo. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, Liberty Media analiza la Fórmula 1 y llegan a varias conclusiones. En primer lugar, Liberty Media piensa en ese momento, en 2016, piensa que el aficionado de la Fórmula 1 está submonetizado. Esto quiere decir que la Fórmula 1 no estaba obteniendo todo el dinero que podía de sus aficionados. También concluyen que la Fórmula 1 estaba subvalorada y concluyen además que hay un serio problema en los Estados Unidos con el mercado de los Estados Unidos donde tiene muchísimo potencial de crecimiento la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 no es el primer deporte automotriz en Estados Unidos, es la NASCAR y la Fórmula 1 no es tan popular en ese país, o bueno, en ese momento no era tan popular en los Estados Unidos. Entonces, en Liberty Media concluyen que pueden hacer un muchísimo mejor trabajo de comercialización con la Fórmula 1 y deciden comprarla. La adquieren en enero de 2017. La adquieren por 4.400 millones de dólares. No fue una compra barata. Y eso nos deja ver la mentalidad y la ambición que tenía Liberty Media. O sea, estamos hablando de que la Fórmula 1 ya era bastante cara, ya era bastante popular, ya era un monstruo comercial, pero este grupo aún así pensó que podía mejorar mucho las cosas. Y cuando adquieren a la Fórmula 1, de acuerdo a palabras de la propia empresa de Liberty Media, lo que querían hacer era pasar de ser una compañía de automotores a convertirse en una marca de entretenimiento y de medios y de contenido. Entonces, con esa mentalidad y con esos objetivos en mente, 2 años después de haber comprado a la Fórmula 1, Liberty Media llega a un acuerdo con Netflix para lanzar la serie Drive to Survive. Y los resultados son impresionantes. Vamos a ver algunos de los resultados que han obtenido desde el lanzamiento de la serie en 2019 hasta al día de hoy. Se han dado 7 de las 10 carreras con mayores espectadores que ha tenido la Fórmula 1 en toda su historia. La evaluación de la Fórmula 1 ha pasado de 8.000 millones de dólares a 13.000 millones de dólares. Es un incremento del 63%. El social engagement, las interacciones en redes sociales han crecido en 99% cada año. Casi se han duplicado cada año. Apenas se hizo un estudio en el que se encontró que la Fórmula 1 tiene 73 millones de aficionados nuevos en todo el mundo. 73 millones es una locura. Eh,
También la audiencia femenina a la Fórmula 1 ha crecido. Ahorita el 18% de los aficionados a esta carrera son mujeres. Y hace 4 años era el 10%, es decir, ha crecido en un 80% el número de aficionadas mujeres a la Fórmula 1. Si tomamos, por ejemplo, el Gran Premio de México de 2021, tuvo una asistencia femenina de 30% superior a la edición anterior. Entonces también está incrementando el número de aficionadas mujeres a la Fórmula 1. El 75% de los nuevos aficionados tienen entre 16 y 35 años. Esto es un dato sumamente interesante. Y actualmente la edad promedio del aficionado a la Fórmula 1 es de 32 años. Esto es un dato fenomenal. En 2017 era de 36 años, lo han reducido. Pero además, si lo comparamos con otros deportes y otras ligas, es un dato muy muy bueno. La MLB, la edad promedio del aficionado es de 57 años, en la NFL es de 50 y en la NBA es de 42. Entonces la Fórmula 1 tiene una base de aficionados bastante joven, lo cual es bastante positivo. Y los principales aumentos de aficionados a la Fórmula 1 se han dado en Estados Unidos, China, la India y México. Ahora bien, ya les comentaba que Estados Unidos era el foco principal de los objetivos de Liberty Media. Querían hacer mucho más popular a la Fórmula 1 en ese país, querían conquistar al mercado estadounidense. Pues bien, ¿cuáles han sido los resultados que han obtenido con Drive to Survive o que han obtenido en los últimos años? Nada más hay que ver, por ejemplo, el principio de esta temporada. En el primer Gran Premio de la temporada 2022, en la carrera de Bahrein, esta carrera tuvo 1.3 millones de televidentes en los Estados Unidos. Fue un aumento del 40% con respecto a la temporada anterior y estableció un récord de audiencia de 25 años en los Estados Unidos. Y esto es aún más impresionante cuando vemos la segunda carrera del Gran Premio de Arabia Saudita, que tuvo una audiencia en Estados Unidos de 1.45 millones, es decir, el récord que se había roto en la primera carrera lo volvieron a romper en la segunda carrera. Esto nos habla de un interés que ya no es nada más pasajero, sino que puede ser sostenido, lo cual son resultados fantásticos. Luego, si vemos el Gran Premio de Austin del año pasado, tuvo 400,000 asistentes, lo cual fue el récord histórico de todas las ediciones de todos los países de la Fórmula 1. Es la carrera de la Fórmula 1 con mayor número de asistentes en toda la historia. En este premio en 2018, para compararlo un poquito, para ver cómo ha crecido, tuvo 264,000 asistentes hace 4 años. Entonces es un crecimiento tremendo. Ya les mencionaba que fue un récord mundial. Además, otro dato que nos confirma cómo ha incrementado el interés en Estados Unidos por la Fórmula 1 es que cuando se estrenó Drive to Survive solamente se corría en ese país el Gran Premio de Austin, pero a partir de 2023 se van a correr 3 premios ya en Estados Unidos, porque se sumarán el Gran Premio de Miami y el Gran Premio de Las Vegas. El Gran Premio de Miami se ha negociado con un contrato por 10 años y el Gran Premio de Las Vegas inicialmente son 3 años, pero se estipula que bueno, el contrato se renovará sin ningún problema. Un detalle muy interesante es que el Gran Premio de Las Vegas va a ser operado por la Fórmula 1. La Fórmula 1 no opera premios, simplemente vende los derechos para operar un premio y son empresas particulares las que se encargan de todo, bueno, de la logística, de la organización, del boletaje, y le pagan a la Fórmula 1 por esos derechos. Sin embargo, el Gran Premio de Las Vegas sí será operado por la Fórmula 1, lo cual me parece sumamente interesante y creo que puede ser el primer paso de Liberty Media de explorar una nueva forma o una nueva fuente de ingresos, que es administrar ellos sus propios eventos en vez de permitirle a otras personas ganar con esa administración. Me parece que puede ir por ahí. Ya veremos qué también se organiza el premio de Las Vegas, que sin duda no será fácil y creo que se requiere experiencia manejando estos premios, pero creo que en Liberty Media se asesorarán de gente que tenga esa experiencia. Entonces, como podemos ver, los resultados que ha tenido la Fórmula 1 en los últimos años son fantásticos, pero también se puede decir algo: no hay forma de saber exactamente cuál ha sido la influencia de Drive to Survive en estos resultados. Lo único que podemos hacer se puede hacer una inferencia de que sí, ok, el impacto ha sido positivo, pero no sabemos qué tanto ha sido gracias a Drive to Survive y qué tanto ha sido gracias a otros factores independientes.
Sin embargo, hay un dato que sí que me parece que es fundamental y que es muy muy revelador de que ha sido la serie de Netflix el principal elemento en el crecimiento de la Fórmula Uno y es el precio de las acciones de la Fórmula Uno. Eh, Cuando Liberty Media compra la Fórmula Uno en 2017 lo hace a un precio, bueno, las acciones en ese momento costaban, las acciones Serie A, porque tienen Serie A, Serie B y Serie C. Las acciones Serie A costaban alrededor de los $30 en 2017. Después, los 2 años hasta que se estrena la serie Drive to Survive, el precio de las acciones fluctúa, llega incluso a los $40, pero luego baja y cuando se lanza la serie en marzo de 2019, el precio de la acción estaba en $32, es decir, había crecido nada más $2, menos del 10% cuando se lanza Drive to Survive. Sin embargo, ahorita el precio actual de estas acciones es de 63%, es decir, casi se ha duplicado desde que se lanza Drive to Survive. Esto para mí es la prueba fehaciente de que el gran éxito y el gran crecimiento que ha tenido en todos los rubros la Fórmula Uno en los últimos años se debe, pues no exclusivamente, pero se debe en gran medida al efecto que ha tenido la serie de Netflix Drive to Survive. Casi se ha duplicado, insisto, el precio de la acción de la Fórmula Uno desde que se lanzó esta docuserie. Y todos estos datos también que les doy en los Estados Unidos son aún más impresionantes cuando tomamos en cuenta que no hay un solo piloto norteamericano en la Fórmula Uno en este momento. Entonces, estas carreras han logrado, Liberty Media ha logrado enganchar al aficionado de los Estados Unidos sin que siquiera estén representados en los pilotos, lo cual me parece fantástico, me parece un logro tremendo. Por ejemplo, aquí en México se puede atribuir una parte de ese crecimiento al Checo Pérez, a que estamos representados con un piloto y un piloto que ha tenido muy buenos resultados en las últimas temporadas. Pero en Estados Unidos no tienen piloto, entonces es todo gracias al trabajo de mercadotecnia y al trabajo de la serie mostrándonos, pues bueno, enganchando a los aficionados. Entonces, en mi opinión, es indiscutible que Drive to Survive ha sido una pieza fundamental del crecimiento de la Fórmula Uno en los últimos años y de los buenos resultados que han obtenido. Ahora bien, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo logró Netflix y la Fórmula Uno crear un contenido tan bueno? Vamos a ver, yo no soy experto en creación de contenido, pero me parece que sí, la serie tiene algunos factores que cualquiera puede darse cuenta y vamos a hablar de eso ahorita. El primero yo diría que es el acceso. Drive to Survive tiene un nivel de acceso definitivamente sin precedentes en la Fórmula Uno y un nivel de acceso altísimo. Ya nos había mostrado un poquito esto Netflix con The Last Dance, pero sí me parece que Drive to Survive tiene un nivel de acceso que nos muestra muchísimo y eso a fin de cuentas es lo que los aficionados al deporte queremos ver, queremos siempre ver más, queremos ver qué pasa tras bambalinas, las relaciones entre todos los miembros de un equipo, la toma de decisiones, las celebraciones, pero sobre todo también queremos ver los conflictos, queremos ver más allá de las declaraciones públicas, queremos ver qué hay detrás de los conflictos, pero no nada más entre rivales de distintos equipos, sino también los conflictos que hay entre pilotos del mismo equipo, entre coequiperos. Y eso es algo que logra de forma fantástica el documental, mostrarnos todo el conflicto que hay detrás de las carreras. Eso es el segundo aspecto. Drive to Survive aprovecha todo el conflicto que hay, que antes no se veía, antes uno nada más veía correr a los coches, muy ocasionalmente se sabía de conflictos entre pilotos, pero todo estaba bastante controlado, era bastante hermético, pero Drive to Survive nos ha dado esa oportunidad de ver qué es lo que pasa detrás tras bambalinas. Y eso genera muchísimo drama y a fin de cuentas pues el drama alimenta el morbo y el interés por ver un evento. Ahora, por lo menos en mi caso, es mucho más interesante ver las carreras cuando sé quiénes tienen pique, quiénes tienen rivalidad, qué coequiperos no se llevan bien, qué coequiperos están peleando por ser el piloto principal de su equipo. A diferencia de antes que uno lo único que veía era la carrera y si a uno no le gustaba el tema automotor, pues bueno, no era tan interesante. Otro aspecto sumamente, un aspecto sumamente, perdón, un acierto sumamente grande de Drive to Survive es que es muy fácil de digerir. Los capítulos está en un formato bastante breve, bastante fácil de ver y incluso uno que nunca se había interesado por la Fórmula 1 o por las carreras,
puede entender todo lo que sucede. Insisto, es bastante fácil de digerir todo lo que sucede en la serie. Y finalmente me parece también que otro detalle brillante es que se identifican perfectamente las historias que van a suceder a lo largo de la temporada. Por eso es que cuando finalmente se da la pelea por el título entre Verstappen o Hamilton, por ejemplo, pues Netflix ya cuenta con todo el material para narrarla bien. Por eso vemos también capítulos muy interesantes como precisamente el del Checo Pérez, en el cual Netflix tiene todo el material necesario para contarnos la historia de una manera que te enganche y contar la historia bien en un solo capítulo, pero ya tienen el material necesario porque identificaron cuáles podían ser las historias más destacadas de la temporada. Entonces eso, insisto, el usar el drama, mostrar el conflicto, el acceso que tiene Netflix, la facilidad con la que uno puede entender y relacionarse con la serie e identificar las historias principales de la temporada, creo que son las claves para haber hecho un contenido tan bueno y una serie que verdaderamente es genial. Algunos detalles interesantes, el estreno de la cuarta temporada hizo que Drive to Survive fuera la serie número 1 de Netflix en 33 países. También un detalle que me parece a mí, no lo podía creer cuando lo leí, es que de hecho Netflix le paga a la Fórmula 1 para producir esta serie. En la primera temporada le pagó 5 millones de dólares. En otras palabras, a la Fórmula 1 le están pagando por el derecho de hacerle el mejor comercial de la historia de los deportes. Es increíble. Yo no sé quién negoció esto de parte de la Fórmula 1, pero me quito el sombrero. Es usted el mejor negociador del mundo. Felicidades. Y otro detalle también bastante interesante que nos demuestra el éxito tremendo que ha tenido esto es que ya incluso el golf con el PGA y el Masters anunciaron que sacarán su propia serie documental, también producida por la misma casa productora que produce Drive to Survive. Vamos a ver si en unos años Netflix logra que nos interesemos en el golf. La verdad se me hace bastante difícil, pero después de ver lo que ha sido Drive to Survive, pues yo no lo descartaría. Así que así ha sido Drive to Survive. Un tema también interesante es que muchos aficionados de toda la vida de la Fórmula 1 están ya acusando a Netflix de estar destruyendo el deporte y dicen que se están haciendo cambios en la Fórmula 1 únicamente para alimentar el drama que vemos en Netflix. Yo aquí sí no sabría qué decir porque no soy aficionado de la Fórmula 1, pero me parece que esto cae dentro de la categoría, dentro del debate de qué tanto tenemos que ¿qué tanto se puede modificar un deporte en la búsqueda de la comercialización y en la búsqueda de conquistar nuevas audiencias? Eso me parece que es un deporte, es un debate bastante válido y cómo se debe cuidar la esencia del deporte. Ya está sucediendo, por ejemplo, eso en el fútbol y bueno, por lo que pude ver ahorita también creo que es un debate que ya se está dando en la Fórmula 1, pero eso es un tema para otra ocasión y además aquí yo nada más quería resaltar la importancia de la generación de contenido y cómo se puede crear un contenido genial. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Eso fue Drive to Survive de la Fórmula 1 y de Netflix. Y esos son los resultados fantásticos que han obtenido con esta serie. ¿Qué les parece a ustedes todo esto? ¿Les gusta la serie? ¿No les gusta? ¿Eran aficionados a la Fórmula 1 antes de que saliera Drive to Survive? En ese caso, ¿qué piensan de todo esto? O si no lo eran como yo y ahora ya ven más carreras y todo, bueno, ¿qué les parece todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero escuchar su opinión. Gracias por ver este video. Si les gustó, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Ayúdenme a llegar a 100 suscriptores en abril, por favor. Muchas gracias a todos los suscriptores nuevos. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Saludos.